La primera vez que lo vi, supe exactamente qué era. Entró a la librería un martes a las 3 de la tarde con una carpeta negra bajo el brazo y los ojos de alguien que ya ha decidido que el lugar no vale la pena. La cinta métrica asomaba del bolsillo de su blazer como un arma. Llevo 3 años en esta librería. 3 años convirtiendo los ahorros de mi vida en estantes de madera. En ese escritorio pequeño donde hago las cuentas cada noche sabiendo que nunca me alcanzan. En las tazas de café que dejo en la mesa baja para los clientes que se quedan leyendo entre los anaqueles. El dueño del edificio, Rodolfo, es duro pero justo. Hasta hace una semana nos llevábamos bien. Entonces recibí el correo, vendrá un consultor para evaluar los inquilinos. Traducción. Alguien vendrá a decidir cuáles de nosotros merecemos estar aquí. Este hombre lo llevaba escrito en la frente. Mariana preguntó, aunque obviamente no necesitaba confirmación. El lugar estaba vacío excepto por doña Carmen, que dormía en el sofá del rincón con un ejemplar de Cortázar sobre el pecho. Soy yo, respondí, limpiándome las manos en los pantalones, aunque no estaba haciendo nada. Soy Sebastián Carvajal. Estoy haciendo una evaluación de los espacios comerciales del edificio. Extendió la mano. Tenía un apretón firme, profesional, el tipo de apretón que ha sido practicado enfrente a un espejo. Ya sé quién eres, dije. Una sonrisa diminuta cruzó su cara como si estuviera anotando mi hostilidad en una lista mental. Supuse que lo hacía. Voy a necesitar medir el local, revisar los registros de ocupación, entender el flujo de clientes. Lo dejé hablar mientras extraía su cinta métrica y empezaba a medir las paredes con la precisión de un cirujano. Cada número lo anotaba en su carpeta con un bolígrafo de tinta azul. Muy caro, por supuesto. Todo en él era muy caro. Debería haberlo ignorado. Debería haber vuelto al mostrador y fingir que no existía. Pero cuando vi que se detenía en la sección de poesía, mi sección, la que armé primero, la que más me importa, algo en mí se encendió. Eso no es importante, dije bruscamente. Para tu evaluación, quiero decir, él se giró lentamente. Los ojos eran grises evaluadores. ¿Por qué no? Porque estos libros no generan mucha venta. Todo el mundo quiere misterio, romance, algo para el viaje en avión. La poesía es un lujo que nadie puede permitirse. La cinta métrica descansó en sus manos. ¿Quién dice que los lujos no se venden? No sé por qué no me fue. Quizás porque había estado sola mucho tiempo. Quizás porque su pregunta fue genuina, no retórica. La mayoría de la gente entra a la librería, ve que es pequeña, que parece estar muriendo y sus ojos se apagan. Él no hizo eso. Pasó una hora. Después 1 hora y media. Me preguntó cuál era mi libro favorito de la sección de poesía. Le mostré mi copia de Alejandra Pizarnik con las páginas marcadas y los márgenes llenos de anotaciones que llevaban años. Me preguntó por qué esta poeta y no otra, por qué este barrio y no otro, por qué abrí una librería si sabía que era un negocio en peligro de extinción. Nunca preguntó por los márgenes de ganancia. A las 6 de la tarde, cerré el mostrador y él aún estaba aquí, sentado en el sofá, con doña Carmen dormida a un extremo, leyendo las primeras páginas de un libro que le recomendé. La gente viene aquí por la comunidad, le dije. El jueves por la mañana, los jubilados tienen su club de lectura. Pierdo dinero en los sándwiches que preparo para ellos. Pero vienen porque aquí importan. Sus opiniones sobre lo que leen importan. Yo los conozco a todos por nombre. Él cerró el libro lentamente. Eso es ineficiente, dijo. Sí, respondí.
Supongo que por eso vamos a cerrar. Salió a las 7. No dijo cuándo volvería. Llamé a Rodolfo ese mismo martes por la noche. Rodolfo, tienes que decirle a Carvajal que la librería es rentable. Porque puedo mostrarle números si quiere. Claro que no son números grandes, pero son números. Mariana, él solo hace el trabajo, no es personal. Exactamente. Por eso es tan peligroso. Pero Sebastián volvió. Volvió el jueves. Se sentó en la esquina mientras el club de lectura discutía un ensayo de Montaigne. Observó cómo doña Carmen le pedía a don Roberto que le pasara el azúcar en el café, cómo los ancianos se inclinaban hacia la mesa de centro como si fueran conspiradores. Observó cómo yo me movía entre ellos, llenando tazas, trayendo más galletas, recordando que don Julio no toma café pero sí té con mucha leche. Cuando todos se fueron, se quedó. ¿Cuánto pierdes con esto?, preguntó. Unos 1,000 pesos por semana, dije, más contando el espacio que ocupan, y aún así lo haces, aún así lo hago. Volvió el viernes, el sábado, un martes. Dijo que necesitaba más datos, pero eso era mentira. Los dos lo sabíamos. Pasaba una hora, a veces 3, y nunca volvía a preguntar sobre ingresos brutos o análisis de mercado. En cambio, me pedía que le mostrara mis libros favoritos, que le contara por qué había elegido San Telmo, que le explicara qué significaba para mí este pequeño espacio entre paredes. Le mostré mis anotaciones en los márgenes de mis libros más gastados. Memorias, confesiones, teorías sobre la vida que aún estaba intentando entender. Le conté que mi madre murió cuando tenía 23 años, dejándome con una casa llena de libros que nadie quería vender. Que había tomado esos libros y los había convertido en propósito. Que el negocio era casi accidental. Lo que realmente quería era un lugar donde la gente pudiera existir sin presión, donde los libros pudieran ser exactamente lo que eran: compañía. Él escuchaba de una manera que casi me asustaba. Una noche, después de que cerré, le pregunté por él. «Eres el tipo de persona que optimiza todo», dije. «Tu vida entera debe ser un problema que has resuelto ya». «Sí», respondió. Se estaba tomando un café que había hecho demasiado fuerte. No se quejó. Desde los 16. Universidad a los 18, MBA a los 24, socio a los 30. Cada paso planeado, cada gasto calculado. Suena perfecto. No lo es. Se giró en su silla. La luz de la librería por la noche es extraña. Las sombras entre los libros hacen que todo parezca más profundo, más verdadero. No recuerdo la última vez que hice algo sin una razón estratégica, continuó. La última vez que compré algo porque simplemente me gustara, no porque fuera una inversión. La última vez que pasé una tarde sin revisar mis correos. Creo que hace años. Entonces, ¿por qué viniste aquí?, pregunté. Tu trabajo es recomendar al dueño que me saque. Eso es lo que te van a pagar por hacer. Sí, y no puedo dejar de volver. La habitación se quedó muy quieta. ¿Por qué?, susurré. Porque tú hablas de estos libros como si estuvieran vivos, como si tuvieran almas. Y cuando hablas, por un segundo, me pregunto si me he estado perdiendo algo todo este tiempo. Si la eficiencia es la peor forma de vivir. Lo besé antes de poder pensar en todas las razones por las que era una mala idea. Fue un desastre. El mejor tipo de desastre. Luego vinieron semanas de encuentros en la librería después del horario, conversaciones que duraban hasta que los dos estábamos agotados, besos entre los estantes de ficción. Él me llevaba café por las mañanas antes de ir a su oficina. Yo le recomendaba libros que lo hacían reír,
que lo incomodaban, que lo cambiaban sutilmente cada vez que los leía. Pero el fantasma del informe estaba siempre con nosotros. ¿Qué va a decir?, le pregunté un domingo, mientras estábamos tumbados en el sofá de la librería con las piernas entrelazadas. La verdad, respondió. ¿Cuál es la verdad? Que este lugar pierde dinero, que el espacio podría alquilarse por más, que financieramente no tiene sentido mantener una librería independiente aquí cuando podría haber un restaurante de moda o una tienda de ropa de diseñador. Sentí algo contraerse en mi pecho, pero también es verdad que esta librería es importante, que importa de formas que no salen en una hoja de cálculo. Vas a poner eso en el informe. No sé cómo. Esos fueron quizás los días más oscuros. Nos queremos, pero ¿qué significa el amor si alguien tiene que destruir lo que amas para que exista? Una noche le dije, puedes salvarse. Simplemente recomienda que me saques. Es lógico, es fácil, nadie te va a juzgar. ¿Quieres que haga eso? No, pero puedo vivir con eso. No puedo vivir con que sacrifiques tu carrera por mí. Eso es demasiado peso. Y si no tienes que hacerlo, me mostró su informe la noche antes de entregarlo. Había pasado 3 semanas escribiéndolo. Lo había reescrito 5 veces. Contenía datos precisos sobre la librería, los números reales, los negativos, el análisis del mercado. Pero también contenía otra cosa: un análisis de impacto comunitario, una evaluación del espacio no solo como activo financiero, sino como servicio, una recomendación de mantener la librería, pero con cambios. ¿Qué cambios?, pregunté, leyéndolo cuidadosamente. Rediseñar el espacio. Agregar un café que sea más rentable, pero que complemente los libros. Eventos regulares que traigan gente. Redes sociales, marketing, un programa de membresía. No convertirte en algo que no eres, pero hacerte más visible, más sostenible. Eso requeriría capital. Dije, sí, ¿de dónde? De mí. Voy a invertir en la librería. Como socio, me quedé sin aire. Sebastián, no puedo, no es un regalo. Es un inversor que cree que este lugar puede funcionar de otra manera. Un hombre que ha pasado 3 semanas pensando en cómo hacer números que funcionen alrededor de lo que importa, en lugar de sacrificar lo que importa para que funcionen los números. ¿Y si falla? Si falla, habré aprendido que algunos fracasos son más valiosos que algunos éxitos. Habré pasado el tiempo con una mujer que me recordó que se siente existir, no solo optimizar. Lo besé nuevamente, pero fue diferente esta vez. Fue asustado, lleno de peso, completamente real. El informe se fue al dueño del edificio. Rodolfo me llamó 2 días después. Mariana, el consultor recomienda que te quedes. Incluso sugiere algunos cambios que podrían hacerte más rentable. Aparentemente, invertirá personalmente en el negocio. ¿Eso es permitido? Depende de ti. Es tu elección si quieres trabajar con él o si quieres que se vaya. Llamé a Sebastián inmediatamente. ¿Qué pasa si esto no funciona?, pregunté. Si invertiste todo esto en mí y la librería cierra de todas formas. Si me arrepiento, si esto se convierte en un desastre, entonces sabremos que al menos lo intentamos. Y eso, Mariana, es más de lo que puedo decir por la mayoría de mi vida. Empezamos con los cambios en septiembre. Ahora, 6 meses después, la librería tiene un pequeño café en la esquina del frente, nada pretencioso, solo espresso y sándwiches que preparo cada mañana. El club de lectura de los jueves se ha convertido en un evento comunitario que atrae a gente de otros barrios. Tenemos una pequeña página en Instagram que Sebastián maneja con su precisión habitual,
pero que muestra la realidad de la librería. Los libros polvorientos, los clientes con sus tazas de café, la comunidad que hemos construido. Los números mejoraron. No somos ricos, pero somos sostenibles. Más importante, somos felices de una manera que la mayoría de los negocios no lo son. Sebastián todavía usa sus camisas caras, pero ahora viene a la librería con el café de la mañana y deja su carpeta en casa. A veces nos sentamos en el sofá durante su pausa de almuerzo, sin hablar, solo leyendo el mismo libro. Él está aprendiendo que la ineficiencia tiene un valor. Yo estoy aprendiendo que los números, cuando se usan correctamente, pueden proteger lo que importa. La semana pasada, una mujer entró a la librería llorando. Había tenido un mal día. Se sentó en el sofá, agarró un libro al azar del estante y pasó 3 horas aquí. Cuando se fue, sonreía. Sebastián la vio marcharse y me tomó la mano. Eso no es medible, dijo. No respondí, pero es real. Sí, entonces debería haber invertido aquí hace años. Me reí, no, tenías que aprender primero. Tenía que haber una librería que te enseñara. Tenía que haber una mujer tan obstinada como para rechazar la lógica cuando lo importante estaba en juego. Él sonrió de esa manera que aún me quiebra. Como si no supiera exactamente cómo sonreír, como si lo estuviera aprendiendo por primera vez. ¿Crees que la gente puede cambiar?, preguntó. Sí, dije. Pero solo si se enamoran de las razones correctas para hacerlo. Nos besamos entre los libros, como siempre. Afuera, San Telmo bullía con vida. Adentro, en la pequeña librería que casi no sobrevive, 2 personas que miden el mundo de formas completamente opuestas habían encontrado un idioma común. No era perfecto, pero era exactamente lo que necesitábamos.